Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta y dentro de nuestra serie En busca de nuevos horizontes, dedicado a músicos que por unas razones o por otras salieron de nuestro país, de España, y se afincaron en otros países, aunque algunos volvieron también de nuevo. El primer programa lo dedicamos a Pedro San Juan. Hoy vamos a dedicarlo a músicos populares. Pero cuando decimos músicos populares, estamos haciéndolo en una acepción que no es en cuanto a la música como conocemos, música popular de un país, sino justamente a la música muy conocida y que en su momento fue muy difundida. Bueno, pues para hablar de esto nos acompaña Jorge de Persia, como es habitual, musicólogo, crítico musical, escritor. Bienvenido. ¿Qué tal? Como digo, música popular, músicos populares en esta acepción. Vamos a ocuparnos de dos. Uno, relacionado con el tango, Jovés, y otro, desde luego, conocidísimo, sobre todo en una época en el mundo del cine, que fue Xavier Cugat. Vamos a empezar con Manuel Jovés y nos situamos a principios del siglo XX. Hizo también un recorrido curioso, en este caso con Argentina y con la música de tango, aunque también con otras músicas. Veremos que también tuvo mucha influencia en la revista porteña y en otras cosas, pero sí en relación con el tango. ¿Qué podemos decir, en principio, por situar a este músico? Manuel Jovés había nacido en Manresa, en Cataluña, y como tantos otros emigró en esos años 1908-1910, años de gran crisis económica, ¿no? Y política y social. Era, bueno, un músico polivalente, diríamos, y llegó a Buenos Aires. Él trabajaba con compañías teatrales, por ejemplo, con Lola Membrives. Lola Membrives, llegó a cantar, por ejemplo, tonadillas de Granados y demás, ¿no? Era también actriz, cantante. Y él iba de músico en esa compañía. Finalmente arraigó en Buenos Aires y allí era 1910, era el año que celebraban el centenario de la independencia. Entonces aquello era muy importante, iban muchos artistas españoles. Por ejemplo, fue un año en que coincidieron en Buenos Aires Valle Inclán, Rusiñol, el pintor y hombre de teatro, Felipe Pedrell y muchos otros. Y en ese año había, claro, mucha música nacional y mucha exaltación. Y bueno, Jovés se fue introduciendo en el medio, era muy buen músico y comenzó a dedicarse al tango, fundamentalmente. Porque incluso las revistas eran revistas como de tango muchas veces, ¿no? La revista como la Comedia Musical. Y bueno, era un momento en que se empezaba a grabar las músicas y él se sumó un poco, con mucho éxito, a la ola, digamos, de Gardel. De hecho, él colaboró estrechamente con Carlos Gardel, especialmente para el teatro, y escribió grandes tangos con el escritor Manuel Romero, como por ejemplo esta Nubes de humo. Hay que decir que lo que vamos a oír es una versión original cantada por Carlos Gardel. Sí, de la época. Charlemos y mientras fuma recordemos como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la cría y un negro día la abandoné. Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena. Ella juró que era buena
la quise escuchar, de nada vale el guapiar cuando es honda la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la de llorar. Hemos escuchado Nubes de humo, pero la verdad es que Jovés escribió muchos tangos y estuvo tan relacionado con Carlos Gardel que se podría decir que había pues prácticamente amistad entre ellos. Sí, porque claro, el tango en ese momento había varias capitales del tango, ¿no? Naturalmente Buenos Aires, Montevideo, pero también Barcelona, París, y en Madrid también arraigó bastante. Y Carlos Gardel, por ejemplo, era muy amigo de los jugadores del fútbol de Barcelona y iba mucho por allí. Y por cierto que en París hizo muchísimas grabaciones y películas y demás. Y hubo varios compositores españoles que escribieron para el tango. Me refiero a nombres muy reconocidos, que no los conocemos ahora, pero, por ejemplo, Manuel Jovés es uno, pero hubo otro que era de Tarragona y que fue a vivir a París y que tuvo muchísimo éxito y que también escribió para Gardel. Sentís se llamaba este señor. Y bueno, y así varios que participaron incluso en las películas, en el rodaje de las películas y demás. Entonces, claro, el tango en ese momento de gran éxito y esta gente participaron muy activamente en tangos muy, muy reconocidos. Por ejemplo, el Fumando Espero, tan famoso, lo escribió un músico, un compositor de Cataluña, de Manlleu. Pues ahora vamos a escuchar Patotero Sentimental y luego explicaremos lo que es un patotero para aquellos que no lo sepan. Rey del bailongo, patotero sentimental, conserva tu risa, muchas ganas de llorar. Los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. Mi vida tuve muchas vidas, pero nunca una mujer. Cuando cerco dos copas de más, en mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y sin grato abandoné de su amor. Me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Bueno, pues un patotero es... Patotero era un hombre duro y peleón, ¿no? Y supongo que por ese lado viene lo de también sentimental. También en esa época, a la par que el tango, la revista y sobre todo en Buenos Aires también caló bastante. Y también en el caso de Manuel Jovés, que escribió bastante revista. Sí, hacían de todo, ¿no? Escribían para la revista porque era un género que, como la zarzuela en Madrid, el género chico, la gente iba mucho al teatro y demás. Y también escribían música para películas y también eran intérpretes, tenían cuartetos, quintetos, sextetos que tocaban en cafés de la época. Y hay otro tango de Jovés dedicado a Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida. Buenos Aires, la reina del plata,
Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Y de Manuel Jovés y del tango y de Argentina nos vamos a otro nombre internacional, en este caso de música popular y también de música bailable de mediados del siglo XX. Me refiero a Xavier Cugat, que nació en Girona en 1900, con el siglo, y sus padres fueron los que emigraron con él primero a La Habana. Allí hizo sus estudios musicales y llegó a trabajar como violinista en la orquesta del Teatro Nacional. Pero la verdad es que Xavier Cugat tenía un camino desde joven prefijado, y no es que a él la música no le pareciera algo muy importante, que le parecía, pero desde luego él no quería pasar hambre, y él mismo lo decía, quería triunfar. Y para triunfar había que hacer buena música, pero música que se pudiera vender. Es así. Así es, sí. Por eso le llamaron el rey de la rumba. El rey de la rumba porque verdaderamente estuvo muchísimos años en el escenario del Hotel Waldorf Astoria, actuó durante creo 16 años, y también fue importante su paso por las bandas musicales de muchas películas, y con bailables como la conga, con el mambo, el cha-cha-cha o el calipso, es decir, los ritmos del momento. Podemos decir que fue el rey de los ritmos del momento. Bueno, él introdujo muchas variables porque eran los salones de baile a la moda. Él se metió mucho en la rítmica del Caribe, justamente en Cuba aprendió mucho, y él llegó a tocar en la Orquesta Nacional de Cuba como violinista de muy joven, ¿no? Música clásica, pero después era un gran lector, digamos, de la esencia rítmica. Y como tuvo varios matrimonios sonados e importantes con actrices de Hollywood y sobre todo del cine, y él aparecía mucho en las películas dirigiendo, llegó a la fama absoluta, ¿no? Vamos a escucharle en Cuba Mambo, que por cierto es autor, el propio Cugat. Sí. Pero hay que decir un poco que sus inicios no fueron pues tan maravillosos, porque cuando llegó a Nueva York, la verdad es que malvivió durante una época con un trabajo que no le permitía vivir como él quería vivir, y formó dúo también con el joven pianista catalán Agustí Borgulló, que había nacido también en Sabadell, y con él estuvo una época trabajando
uno al piano y él también. Sí, de música clásica, ¿no? La verdad es que además él siempre recordaba Cataluña. Curiosamente debió vivir muy poquito allí, pero recordaba siempre la melodía. Por sus padres, supongo, la Mare de Déu. Y además la había aprendido de niño con el violín y la tocaba bastante continuamente. Pero él cada vez que podía visitaba Cataluña y de hecho sus últimos años los pasó allí, ¿no? Pero llevaba esta cosa de la cultura catalana muy dentro. Y lógicamente en Cuba la presencia catalana era muy importante. Pero sí, en Nueva York él hacía caricaturas y las vendía. Hay una enorme colección importante de sus dibujos que publicaban en algunos diarios y revistas de Estados Unidos. Tuvo una relación incluso con Caruso, en fin, intercambiando caricaturas, ¿no? Pues vamos a escuchar otra canción, una canción que ha sido muy importante en la música y que quizá todos podemos reconocer, del maestro Lecuona Siboney. Aquí hay un ritmo también importante y fue una canción muy conocida. Sí, la difusión que tenían estas músicas eran alucinantes. De hecho, claro, Cugat se enriqueció, ¿no? Los derechos de autor eran muy importantes y la producción, sobre todo el cine. El cine era como la televisión de ahora y el cine le facilitó vender una imagen, él cuidaba mucho su figura, ¿no? Después, además de su trabajo junto a Burgunyó, sabemos que Xavier Cugat viaja a Cataluña y también intenta reanudar su trabajo como violinista, pero vamos, sin mucha suerte. Vuelve a Los Ángeles y allí conoce a otra catalana, también pianista en este caso, sí, Rita Montaner, y este es su primer matrimonio, porque luego tiene bastantes matrimonios. De hecho, algunas de sus mujeres cantaron en sus orquestas y las incorporaba, eran mujeres además muy guapas, y las incorporaba a su espectáculo. Y él también, como hemos dicho antes, establece con Hollywood un contacto casi continuo, con muchísimas películas. Sí, él y bueno, también era la época de Walt Disney, ¿no? Y era un cine que se difundía muchísimo y sus músicas se hacían muy famosas a raíz de esto. Por lo general aparecía él, además, como director y con intérpretes muy importantes, estas orquestas de baile que llegan hasta ahora, ¿no? Claro, era un gran músico, sin duda. Sabía cómo decir las cosas. También difundió música de características españolas como Andalucía o, por ejemplo, esta malagueña.
malagueña que hemos escuchado, pues está la inspiración, por supuesto, española, es una obra conocida. Eso sí, le da un aire un poco distinto, ya mucho más americanizado, podemos decir. Sí, él era muy lanzado. Respeta la esencia del tópico, ¿no? Esta cosa de la fuerza, a lo mejor del paso doble y de estas formas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo haber visto unas cartas donde le pedían permiso a Falla para que él instrumentase para una película también muy famosa una danza del amor brujo, y Falla dudaba mucho porque, claro, no sabía qué resultado iba a tener aquello. Finalmente la película se hizo. Era una época que Falla necesitaba dinero porque no le llegaban los derechos de autor, eran tiempos de guerras y demás. Él vivía en Argentina y está la correspondencia, igual que con Walt Disney también le pidió. Y eran películas donde aparecen, ¿no? Están pianistas también españoles muy reconocidos como los hermanos Iturbi. Xavier Cugat además tuvo una vida larga, porque murió en 1990, y hemos dicho que nació en 1900. Tuvo una vida larga y además bastante productiva musicalmente, y aunque los últimos años los pasó en España, bastantes años, pues siempre se recuerda esa etapa americana. Y a mí me gustaría acabar pues con una canción también conocidísima, una pieza muy conocida y de un autor que a mí me encanta, que es Cole Porter, muy americano también, pero desde luego que ha tenido una impronta en la música y en el cine también. Sí, sí, sí. Pues acabamos con Begin de Cole Porter. Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.